Bienvenidos, queridos hermanos, a este curso, a esta lección bíblica que estamos empezando este día, la lección número 34. Estamos en un tema muy interesante. Vimos la lección pasada sobre los argumentos para defenderse de los protestantes. Ahora vamos a ver cómo es esto de la interpretación insegura y no certera que hacen los protestantes de la Sagrada Escritura. Me da muchísimo gusto contar con todos ustedes. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Les saludo aquí desde mi parroquia, desde este canal católico al servicio de Dios y de nuestra querida Iglesia Católica. Un saludo a todas las personas de buena voluntad. Les recuerdo que todas las personas que no han visto las lecciones anteriores tienen que verlas antes de ver esta, porque de lo contrario van a estar preguntando, escribiendo, o hasta se van a enojar o van a empezar a preguntar cosas que ya hemos dicho hasta el cansancio. Así que es muy importante, hermanos, que ustedes estén al día. Es decir, si no ha visto las lecciones pasadas, véalas las otras y luego llega esta. No se acelere ni se desespere. Le aseguro que le va a servir mucho seguir este orden. Bueno, habíamos hablado nosotros de la regla protestante. Los protestantes, nuestros queridos hermanos protestantes, tienen una regla que es muy insegura. Ellos dicen, por ejemplo, que para ellos solo la Biblia y ningún otro argumento más que la Biblia y la interpretación que ellos le quieran dar. Entonces, desde allí, pues estamos mal, porque pues una persona que no vivió en los tiempos de Cristo no puede conocer lo que es la Sagrada Escritura. Van a decir, bueno, ¿y ustedes por qué ustedes los sacerdotes sí, si tampoco están allá? Bueno, porque la Iglesia Católica tiene una herencia muy grande que se llama Sagrada Tradición, que es todo lo que vivieron los primeros cristianos desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llegado hasta nuestros días a través de la Iglesia Católica. De hecho, el Nuevo Testamento que Dios le dio al mundo llegó a nosotros a través de la Iglesia Católica. Aunque no les guste, hermanos, pero así fue. Y los argumentos históricos lo dicen. Les invito a que tengan con ustedes su Biblia, una Biblia católica, de tradición católica, de preferencia la que estamos siguiendo nosotros es la latinoamericana. No es porque sea la mejor o la más importante, todas son iguales de importantes. Hablando de católicas, yo estoy siguiendo esta porque mucha gente ya la tiene, para no hacerles comprar otra Biblia. Y estoy tomando como base el curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, y también necesito una pluma y un cuaderno donde hacer sus anotaciones, porque si ustedes anotan es más fácil que si solamente ven y escuchan, porque a veces vemos y escuchamos, pero pues luego se nos va el avión, de por sí no tenemos atención y luego si no anotamos, pues menos. Lo más importante es tener la cabeza abierta y el corazón abierto a lo que Dios me quiere decir a través de estas lecciones bíblicas. Espero que las otras las hayan entendido. Por ejemplo, ya vimos cómo manejar la Biblia, cómo se divide, cómo usarla. Eso ya lo he dicho hasta el cansancio, por eso ya no lo digo, porque hay gente que luego dice, es que a mí no me ha dicho nadie. Señora, ¿ya vio las lecciones anteriores? No, no las he visto, padre. Entonces vaya y véalas. Y ya que las vea me pregunta, va a ver que ahí le va a quedar todo muy claro, se lo aseguro. Muy bien, pues estábamos viendo de las reglas protestantes, lo que ellos dicen. Lo primero que debemos de saber, que dice el padre Agustín, nos vamos a hacer una pregunta. Dice, ¿cómo saben los protestantes que la Biblia es palabra de Dios? Fíjense, ellos van casa por casa y dicen, nosotros venimos a predicarle la palabra de Jesucristo y reparten Biblias. En ningún lugar de la Biblia Cristo les dijo a sus apóstoles, vayan casa por casa repartiendo la Biblia. Tampoco dijo, escriban la Biblia. Tampoco dijo eso. Dice el padre, se pregunta algo y así es, y verán, a ver los protestantes, me gustaría que me respondieran ellos esta pregunta, dice, ¿cómo saben los protestantes que la Biblia es palabra de Dios? Es una pregunta. ¿Cómo saben ellos que la Biblia es palabra de Dios? Segunda pregunta, ¿qué verdades de la Biblia son inspiradas y divinas? Ellos dicen, porque la dice la misma Biblia. Pero esto es absurdo, dice, también los apócrifos, así es, también los apócrifos dicen que son verdaderos y se firman con nombres de los apóstoles, y no es verdad. Yo también pudiera escribir un libro y allí decir que soy un inspirado por Dios. Así es, a ver, esta es una pregunta que si ustedes le hacen a un protestante lo van a dejar callado.
porque no va a saber responder. O va a responder agrediendo y que esto y que el otro y que los católicos son una bola de idólatras. Y que cuando los hermanos separados se quedan sin argumentos de la Biblia o argumentos históricos que casi no les gusta que les toque uno, empieza a agredir. No, que por qué ustedes dicen esto y que la Biblia dice que adorarás al Señor tu Dios y que se aprendan 10 versículos y ya con eso, se sienten amos y señores. Cuidado. Cuando ustedes vean a un hermano separado que lo único que hace es agredir o burlarse de los católicos, mejor dense la vuelta, deséenle lo mejor y váyanse de ahí, porque van a terminar peleados, enojados, agredidos y regañados. ¿Cómo saben los protestantes que la Biblia es palabra de Dios? Muy buena pregunta se hace el padre. Dice que las verdades de la Biblia son inspiradas y divinas. Ellos dicen que porque Dios dice, porque lo dice la misma Biblia. Pero esto es absurdo, así es, esto es absurdo. La Biblia puede decir que es palabra de Dios, pero ¿quién fue la que definió qué libros estaban inspirados y qué libros no? Dice aquí también los apócrifos, así es, los apócrifos, los libros que se escribieron en los tiempos de Jesucristo o muy posterior a Jesucristo, 300, 400 años, también dicen que son inspirados ellos mismos. Y de hecho los firma un apóstol, cuando sabemos que no fue un apóstol, pero las personas que escribían esos libros para darle autoridad a su libro, pues le ponían Evangelio de Santo Tomás, Evangelio de la Virgen María, Evangelio de Pedro, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a un hermano separado, hermano, ¿usted cómo sabe que la Biblia está inspirada? La respuesta va a ser, la misma Biblia lo dice. Bueno, pero también los apócrifos lo dicen. Entonces, ¿por qué ustedes no tienen un Nuevo Testamento de ustedes? ¿Por qué nos copiaron? ¿Por qué nos arrancaron y por qué nos quitaron el Nuevo Testamento y lo usan ustedes como propio cuando no es suyo, señores? El Nuevo Testamento, la que definió cuál era el Nuevo Testamento con la autoridad que Jesús le dejó a Pedro, capítulo 16 de San Mateo. Tú eres Pedro, a ti te entrego las llaves, Pedro. Lo que tú ates quedará atado, lo que tú desates quedará desatado. Quien le dio la autoridad a Pedro se llama Jesucristo. Se la dio a él y a sus sucesores, que son los papas. Y el Papa, en el año 393 después de Cristo, casi 400 años después, y después casi en el 1500 y tantos, en el Concilio de Trento, el mismo Papa define como oficial y único y terminado el canon del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento que son inspirados y los libros que no. ¿Y qué hacen los hermanos separados? No, pues bien chulos, miren, ya tienen la Biblia con ellos, ya la tienen, entonces dicen, pues entonces ahora no la agarramos y no la apropiamos, ¿no? Sí, pues ya peladito y en la boca decimos en México, ¿verdad? Queremos el plátano peladito y en la boca, no queremos batallar nada. Ya nos gusta lo barrido, lo trapeadito, lo limpiecito, lo hecho, lo planchado, pero no queremos lavar, no queremos hacer nada. Ese es uno de los argumentos que a todos los protestantes se los tumban. Ellos se contradicen porque al mismo tiempo, escúchenme muy bien, al mismo tiempo que ellos predican el Nuevo Testamento, al mismo tiempo le están dando la autoridad a la Iglesia Católica. Porque la que definió cuáles libros estaban inspirados, no porque sea ella Dios, porque la Iglesia no es Dios, sino por la autoridad que Cristo le dio a Pedro de atar y desatar, con esa misma autoridad los protestantes predican la Biblia y al mismo tiempo, bueno, pues entonces están reconociendo que la única que tiene la autoridad para definir, para atar o desatar, para decir o definir cosas, es la Iglesia Católica. Hermano separado, listo, ponte las pilas, ve a predicar el Nuevo Testamento de tu iglesia, el que recibiste según tú de Dios. Por eso ha habido muchas personas, fíjense, dice, también pudiera escribirse un libro, yo también puedo escribir un libro y decir que es inspirado por Dios, como ha habido. Vean ustedes algunos hermanos separados, les voy a decir uno, los mormones, el libro del Mormón. Ese hombre que escribió ese libro que dijo que estaba inspirado por Dios, bueno, pues yo también me puedo agarrar mañana, escribo un libro y le pongo, yo estoy inspirado por Dios porque soy el último apóstol. Señor, usted el último apóstol, 1700 años después de que Cristo muere, ¿usted es el último apóstol? Válgame Dios, qué locura.
Y más loco es el que cree eso, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con los argumentos de los protestantes. Dice así: tiene que haber una autoridad fuera de la Biblia que garantice que la Biblia es palabra de Dios. Tiene que haber una autoridad fuera de la Biblia. La Biblia no puede hablar ni puede por sí misma presentarse como palabra de Dios. Tuvo que haber una autoridad que estudió, que profundizó, que analizó y que definió que la Biblia es palabra de Dios. Todo esto, ley o código, requiere un tribunal que lo interprete y resuelva las dudas. ¿Quién es el tribunal que resuelve las dudas de la interpretación bíblica? La Iglesia Católica. Así es. Hay un dicasterio en la Iglesia que se llama de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Y ahí cualquier error, cualquier dificultad que existe en la interpretación de las Sagradas Escrituras, puede haber controversia y ahí se da una definición. Les voy a decir, dice, ¿en qué país se deja a cada uno que interprete la ley a su gusto personal? Ese es un argumentazo del padre Agustín. ¿En qué país nos dejan a nosotros interpretar la ley a nuestro gusto personal? Pues en ninguno. Por eso hay una ley civil y hay unos artículos secundarios que explican cómo debe de procederse cuando se incumple un artículo. También así en la Biblia. Nada de que ahí te va la Biblia y tú léela y tú interprétela como te dé tu regalada gana. Ah, mira los hermanos separados, qué hermosos, ¿no? Por eso, miren, hay hermanos separados que están ahí por ignorancia, hay otros por abusados, son listos, están agarrando dinero. Y hay otros que están ahí por incautos, confundidos, son católicos confundidos que nunca nadie les enseñó la verdad. Entonces van ahí, les enseñan 2 o 3 cositas, les levantan las manos, les imponen las manos, cantan, brincan, sienten, lloran, gritan y ya dicen, ay, aquí sí me siento bien, ¿no? Está muy equivocado, Señor. Mucho cuidado porque no podemos interpretar la Biblia nomás porque yo crea que soy el indicado, no. Incluso el padre Arturo tiene que recurrir a documentos oficiales. Yo no estoy interpretando la Biblia porque yo quiero interpretarla. Hay que tener mucho cuidado y mucho respeto en la manera con la que interpretamos la Sagrada Escritura. Muy bien, vamos a ver otros argumentos, como ven, que utilizan los protestantes y que me gustaría mucho preguntarles a ellos. Los protestantes dicen, aquí viene una regla protestante que es contradictoria. Se contradicen ellos mismos, de verdad se hacen bolas, dicen. Nosotros tenemos los pastores que nos explican la Biblia. Muy bien, dice. Por una parte creen que la Biblia es la única regla de fe y por otra admiten la enseñanza de sus pastores. ¿Quién los entiende, hermanos separados? A ver, por una parte dicen, la Biblia cada quien la tiene que interpretar a su manera, pero por otro lado aceptan que un pastor protestante, algunos de ellos muy estudiados, otros nada de estudiados, unos verdaderos fanáticos, permite a la gente que les expliquen las Escrituras con su muy particular punto de vista. Entonces, esto es una contradicción. Como que nomás yo y lo que a mí me diga la Biblia es válido y lo que otra persona me diga no es válido, pero al mismo tiempo voy con un pastor. Señora, ¿qué le pasa? ¿Está bien de la cabeza su argumento? Vamos a otro argumento muy importante. Los protestantes rehúsan el magisterio divino de la Iglesia, dice. Inclinan la cabeza a personas que no tienen ninguna autoridad y que se contradicen unos con otros. Así es. Inclinan la cabeza ante un pastor. Yo, por ejemplo, me fijo aquí en México hay una iglesia, no voy a decir el nombre porque no vaya a estar viéndome uno de esos y ahorita se ponga muy agresivo. Hay una iglesia que se fundó en el año 1926 en Guadalajara por una familia que actualmente está metida en escándalos muy, muy, muy fuertes de delitos gravísimos. Y cuando va el pastor, ellos le llaman el apóstol de Jesucristo. Se hincan y lo besan y todo. Padre, ¿pero no pasa lo mismo con el Papa? No. El Papa no pide que le guarden honores. Al Papa la gente lo saluda, lo reverencia. Hay gente que se hinca de emoción porque saben que es el sucesor de Pedro. Pero cuando vemos a este hombre no tiene ni 100 años de fundada esta secta protestante, y lo ven al nieto, bisnieto, ¿sabe qué será este señor? Y yo digo, válgame Dios, cuánta ignorancia. O sea, no queremos obedecer al magisterio de la iglesia, ¿no? ¿Quién es el magisterio? El Papa, los obispos, es decir, el sucesor de San Pedro. No queremos obedecerlo porque decimos, ese no.
Tiene más de 2000, casi 2000 años el Papa que existe, señora. Y usted mejor le va a guardar honores y respetos y afecto y le va a hincar y le va a besar los pies a un hombre que fundó una secta que no hace ni 100 años. ¿Usted cree, señora, con mucho respeto se lo digo, póngame atención por favor y abra su corazón y su mente a la verdad? ¿Usted cree que Jesucristo va a escoger un apóstol 1900 años después de que escogió a sus 12 apóstoles? Claro que no. Entonces todos los demás que vivieron antes de usted fueron unos tarados que perdieron su tiempo, nomás usted se va a salvar. Vamos siendo objetivos con las verdades históricas y verá que no es verdad. Muy bien. Vamos a ver otra cosa muy importante, dice. El haber demostrado la falsedad del principio de los protestantes es suficiente para no caer en la trampa del pastor en turno, que nos abre la Biblia y nos lee unos versículos donde según él se dice tal verdad, generalmente contraria a la fe católica. Así es. Los pastores protestantes no serios, porque sí hay algunos serios, los pastores protestantes no serios que van comenzando, dicen abrir la Biblia y leerla donde ellos creen conveniente, pero no es cierto. Ellos ya están preparados y preparan mucho a la gente para odiar a la Iglesia Católica. De hecho, hay humillaciones, hay agresiones, hay burlas. Por eso, hermanos, a mí cuando me vienen a ver los hermanos separados, muchos de ellos, escúchenme muy bien, no van a predicar la palabra de Dios. Algunos de ellos van a burlarse de ustedes a su casa. Ellos van y platican, fuimos a la casa de una señora y nos sacó esto y nos dice, y ja, 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 ja. Se divierten con lo que nosotros les respondemos. Nos tienen por ignorantes, por idólatras, por tontos, por brutos, por otra cosa. Y ustedes, yo sé que la mayoría de los católicos son muy respetuosos con ellos y así hay que ser, pero no se dejen engatusar, hermanos. Los pastores protestantes no dicen, ellos dicen que está la verdad ahí y tal verdad va contra la Iglesia Católica. No es verdad. Todo pastor protestante recibió la Biblia de la Iglesia Católica. No, nosotros tenemos nuestra Biblia, claro, pero ¿de dónde la copiaron? De lo que la Iglesia Católica tenía. No me vayan a decir que Cristo se las entregó directamente, porque me voy a divertir aquí, me voy a estar burlando. Vamos a los argumentos históricos. ¿En cuál de los concilios antes del concilio de Trento en el siglo XVI estuvieron los protestantes? En ninguno. ¿Cómo, padre, que en ninguno? No. ¿Por qué? Porque no existían. No existían. Estos hombres y mujeres nacieron con Lutero y de ahí para acá siguen adelante, pero no son, desde el principio no existían. Fue la respuesta a un berrinche de Lutero contra la autoridad de la iglesia, como el día de hoy tenemos tantos berrinchudos. Bueno, pero no me quiero enojar porque hasta la cabeza me duele. Vamos a ver otro argumento. Dice, sin embargo, creo útil reflexionar sobre algunos textos bíblicos que son caballo de batalla de las sectas. ¿Qué les parece? Para darles su justa interpretación a la luz de la enseñanza de toda la Biblia y del magisterio de la iglesia que más a menudo traen a colación. Giran alrededor de tópicos comunes. Bueno, así es. Vamos a ir viendo en las próximas lecciones, vamos a ir viendo un tema y lo que dicen los protestantes y la respuesta de la iglesia. Así que no se vayan a perder las próximas lecciones. Vamos a hablar del sacerdocio cristiano, de la autoridad de la iglesia y del Papa, de la salvación o la justificación, de la Eucaristía y la misa, que tanto hablan ellos, del purgatorio y los sufragios, del sacramento de la penitencia, ¿por qué me tengo que confesar con un hombre? Del celibato de los sacerdotes, del matrimonio y el divorcio, de la Virgen María, de los santos y las imágenes, del bautismo y los niños. Va a estar muy bueno, ¿no? Son los temas principales de ellos, que son con lo que más critican y convierten o convencen. No los convierten, solo los convencen a los católicos distraídos que tenemos para aventar y regalarle a todo mundo. Entonces, mucho cuidado, hermanos, mucho, pero mucho cuidado con lo que ustedes escuchan de los hermanos separados. Este tema ha terminado, es la lección número 34. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Si ustedes no han visto las lecciones pasadas, les invito, hermanos. Ya llevamos 34 lecciones. Vean todas las anteriores, porque si no las ven, van a estar pregunte y pregunte y pregunte lo mismo que ya dijimos como 20 veces en lecciones pasadas.
Discúlpenme que no les tenga paciencia, pero no es paciencia. Es también flojera de algunos que no quieren ver nada, que quieren todo peladito y en la boca, y que cada lección el padre tiene que estar diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, no voy a hacer eso. Cada lección es un tema diferente, es la respuesta a varios temas, así que hermanos, de todo corazón, les invito a que estén bien atentos a la próxima lección, que va a estar muy buena. Vienen unas lecciones súper interesantes. ¿Qué les parece si me ayudan a compartir estas lecciones? Ayúdenme a compartirlas aquí en YouTube para que otras personas las puedan ver. Cópienlas en su WhatsApp, mándenlas. También suscríbanse a mi canal para que les lleguen las alertas de YouTube y cuando subimos un nuevo tema. Y también algo que es muy importante es darle me gusta a este video para que muchos lo vean. Si hay lugares donde no llega el internet, ustedes descarguen la lección y llévenselas y verán qué contentos los van a poner a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias por el favor de su atención. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídense mucho y excelente día para todos. Hasta la próxima.